Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo hemos pasado? Entonces, gracias por el acompañamiento y apoyamos desde aquí a Carlos, se encuentre, que esté tranquilo, que siga su gira y todos nosotros vamos a hacer un estudio, porque este tema no es más que un estudio referente a nuestro futuro, basado dentro de los parámetros de la doctrina espírita. Entonces, cuando nosotros hablamos del futuro de la humanidad, vamos a comenzar de lo simple. Y lo simple en este caso es la criatura humana. Entonces, vamos a pedirle a Víctor que nos haga los cambios. ¿Cómo está constituida la criatura humana? Desde el punto de vista espírita, la constitución de la criatura humana es la siguiente, la que vemos diagrada aquí. La energía, que es el espíritu, la envoltura de este para poderle dar forma y poder unirse a ese cuerpo material que sería la tercera estructura, recordando siempre que en el periespíritu nosotros vamos a tener siempre o un conjunto de cuerpos, como el mental, como el emocional, el doble, el cuerpo astral, digamos, todos esos cuerpos se conjugan en uno solo, que el maestro Kardec tuvo llamarle periespíritu. Y todos ellos para que este cuerpo periespiritual fluídico de una naturaleza especial pueda realmente unir la energía de la cual somos nosotros, estamos hechos nosotros hacia este cuerpo físico de expresiones, de manifestaciones y de vida de relación. Entonces el ser pensante es el espíritu. Y el espíritu, en la medida en que se va transformando, en que se va dando, en que se va perfeccionando y mejorando, influye por su pensamiento y voluntad en ese cuerpo periespiritual que luego va a mejorar las cualidades y condiciones del cuerpo físico. Este perfeccionamiento se alcanza a través de las múltiples y diversas existencias. Estas existencias del espíritu, y no vamos a remontarnos a los principios donde los mismos espíritus instructores han dicho que los principios se pierden en las sombras del tiempo, pero que a través de las diferentes existencias corporales el espíritu va progresando de una manera ascendente, como si fuera una espiral, y cada vez que concluye una experiencia física, este espíritu va alcanzando, con lógica, va alcanzando niveles superiores. Puede estancarse si no coloca su esfuerzo, su trabajo, no direcciona bien su libre albedrío, puede quedar estacionario, pero jamás retrógrada, jamás va a regresar a momentos inferiores. A veces confundimos una situación social que pueda estar relacionada con otra del mismo espíritu, cuando en un momento dado de la vida ocupó posiciones destacadas. Y precisamente porque esa posición destacada no le permitió crecer, no le permitió trabajar en su íntimo, la justicia divina, los protectores, los encargados de su reencarnación, le programan una existencia sin los recursos materiales a los que estaba acostumbrado para que luego trabaje su intelecto y comience en ese mismo proceso a perfeccionarse. Entonces, todo progreso va a depender del esfuerzo que realice el espíritu para alcanzar la perfección.
Allí nosotros entendemos que todos esos esfuerzos se van a traducir en conquistas. Esas conquistas no son más que la adquisición de las virtudes y el destierro de los defectos, la sustitución de defectos por virtud, trabajo bien difícil, nada fácil, es un trabajo arduo, porque lo primero que debemos hacer es reconocer realmente cuál es nuestra situación, cuáles son nuestras necesidades, hacia dónde vamos a enfocar nuestro esfuerzo. Y entonces allí, en donde nosotros que comenzamos con esa mónada divina, con esa chispa divina, a animar los diferentes reinos de la naturaleza para alcanzar algún día la plenitud, para alcanzar algún día la felicidad o el reino de los cielos o el nirvana. Entonces vamos a mirar que de esencia cósmica el psiquismo humano empieza a individualizarse para luego poder recibir todas las potencias que como espíritu pensante va a necesitar en el proceso de sus continuas transformaciones. En este sentido, nosotros vemos cómo pasan esas transformaciones, cómo hemos atravesado tiempos, siglos y siglos, y hemos venido adquiriendo realmente el conocimiento, la filosofía, las artes, la moral. Entonces el resultado que hoy vemos de nosotros mismos no ha sido el trabajo de una existencia corta, de una única existencia que puede ser bien corta para algunos. Es un trabajo bien demorado porque nosotros no podemos de la noche a la mañana pensar que se pueden adquirir todos los valores intelectuales y artísticos con una vida que por muy extensa que sea, alcanza un promedio de 100 o 110 años. Es un absurdo pensar así. Entonces, nosotros estamos acompañados por los precursores espirituales, aquellos que ejercen sobre el mundo moral y el mundo físico una acción incesante, y ellos constituyen una de las potencias de la naturaleza. Los espíritus son esas potencias que trabajan desde digamos, desde el plano invisible para brindarnos a nosotros su acción, para brindarnos a nosotros su conocimiento, para inspirarnos e intuirnos, si se pudiera decir así. Y nosotros trabajamos en nuestro progreso, con nuestro esfuerzo y con la ayuda que los hermanos espirituales superiores nos brindan. Es una causa eficiente de una multitud de fenómenos que se dan y que hasta el momento han sido mal explicados. Solo el espiritismo encuentra la solución racional de estos fenómenos, porque siempre ha habido esa causa incesante ayudándonos, siempre ha estado allí. Pero nosotros hemos interpretado equivocadamente esos fenómenos, nosotros los hombres en los diferentes tiempos. Hemos recibido comunicaciones serias. Esas esas comunicaciones que hemos recibido, ampliamos, que son recibidas en centros espíritus serios, en los cuales todos sus miembros se hallan en una comunión íntima de pensamientos y sentimientos con miras al bien. Cuando nosotros entendemos que ha habido fenómenos mediúnicos a través de la historia del hombre, es una facultad inherente al ser humano, que incluso nuestro Antiguo Testamento no es más que una cosecha de fenómenos mediúnicos. Cuando nosotros entendemos
que ya después de la segunda revelación del cual el Maestro Jesús nos ejemplificó, tenemos la tercera revelación y allí el Maestro Kardec se dedicó a decirnos, a educarnos, a disciplinarnos, cómo son estas manifestaciones mediúnicas, dónde se deben realizar, cómo se deben clasificar, cómo deben estar las unas y las otras. Solamente en los centros espíritas armonizados, fraternalmente, con todos sus miembros, unos a los otros, con la seriedad de los estudios, con el amparo de la oración, la presencia de los benefactores espirituales, podemos decir entonces que se está viviendo en esa casa espírita la moral de los espíritus. Entonces, el espiritismo viene a ser esa fuerza que invita al hombre al cambio cuando tenemos la oportunidad de sentarnos a estudiar. Encontramos que se convierte ese conocimiento en esa ciencia de la vida, en la ciencia que nos presenta una filosofía de vida. Y esa es la fuerza que nosotros necesitamos para poder cambiar en esa filosofía de la ciencia y de la moral, para poder direccionar mucho mejor nuestros pasos, nuestro camino, para nosotros poder avanzar en ese camino hacia la perfección. Entonces encontramos que cuando se estudia espiritismo, cuando se estudia la ciencia, la filosofía y la moral del espiritismo, vamos a tener la fuerza moral suficiente para redireccionar los pasos que de alguna manera hemos ya transitado, pasos que han tenido equivocaciones, situaciones que han sido erróneas. Entonces, el espiritismo va a contribuir a que nosotros tengamos claridad en lo que vamos a hacer, porque esa es la filosofía que a nosotros nos llena y nos llama. Encontramos en la pregunta 776 del Libro de los Espíritus. ¿Son una misma cosa la ley natural y el estado natural? No, responden los instructores. El estado natural es el estado primitivo. La civilización es incompatible con el estado natural. Entonces, en esta coma nosotros analizamos el estado natural, que es el estado primitivo, es parte de la ley natural. La civilización, que es de los hombres, va dañando ese estado primitivo y esa ley natural. Lo va dañando, lo va mejorando, lo va perfeccionando o lo va destruyendo. Entonces, cuando el maestro Kardec nos dice que en esta respuesta él encuentra que la ley natural contribuye al progreso de la humanidad, ¿qué nos está diciendo? Que si nosotros respetamos esa ley natural, nosotros vamos a encontrar con mayor facilidad el progreso que estamos anhelando, los pasos que necesitamos dar para nuestro propio progreso. ¿Cuáles serían entonces los pasos que necesitamos dar para nosotros poder llegar a ese progreso? Pregunta en el Libro de los Espíritus 778. ¿Puede el hombre retroceder al estado natural? No. El hombre debe progresar incesantemente y no puede volver al estado de infancia. Aguardamos un momentico para meditar. El progreso nuestro nos arrastra aún en contra de nuestra voluntad. Es incesante y no nos va a permitir, por la misma ley del progreso, que es una ley natural, no nos va a permitir que nosotros retrogrademos. Y es aquí
que nos dice, si el hombre progresa es porque Dios así lo quiere. Dios quiere nuestro progreso. Y creer que pueda retrogradar hacia su condición primitiva sería negar esta misma ley. Entonces encontramos claro que esta ley natural es también una ley sometida a la ley del progreso. Que esta ley del progreso, en esta ley en donde nosotros salimos de ese estado de la infancia y nosotros vamos dando pasos, necesitamos cultivarnos, educarnos, adquirir mucho más conocimiento, profundizar mucho más. Y ese conocimiento viene precisamente de los mentores espirituales que nos amparan y que nos están diciendo cómo nosotros debemos trabajar siempre en función de nuestro prójimo para poder lograr ese progreso. Y en esa misma pregunta 779 contestan los espíritus. El hombre se desarrolla naturalmente a sí mismo. Primero el ser humano, pero no todos progresamos al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces es cuando los más adelantados ayudan al progreso de los otros por medio del contacto social. Qué importante esto, porque yo no puedo progresar, adquirir virtudes aislada, sola. Allí nosotros también encontramos en el libro de los espíritus mucho sobre este aislamiento y este voto de silencio, ese celibato obligado o voluntario, con quién yo voy a practicar la caridad, con quién yo voy a practicar la tolerancia, la indulgencia o el perdón, si me aíslo. Entonces todos mis defectos podré sustituirlos en la medida en que compartiendo con mi prójimo, estamos hablando de ese contacto social, laboralmente, en los estudios, en el hogar, en ese contacto yo voy a rozar, yo voy a tener fricciones y es allí donde yo puedo ejercitar mis cambios para evitar tener esos problemas, esas fricciones y poder armonizar en mi vida, en el lugar en donde yo me encuentre. En el mismo capítulo, pregunta 780, ¿de qué manera puede el progreso del intelecto conducir al progreso moral? Nosotros primero tenemos que intelectualizarnos, contestan los espíritus, para luego moralizarnos. Ellos responden, haciendo resaltar la diferencia entre el bien y el mal. El hombre puede entonces elegir. El desarrollo del libre albedrío sigue el de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de los actos. Repetimos, haciendo resaltar la diferencia entre el bien y el mal. ¿Eso quién nos los da? El intelecto. Cuando nosotros encontramos esa diferencia, podemos entonces decidir, ¿hago el bien o hago el mal? Eso nos va dando el desarrollo del libre albedrío, que es una herramienta que en los estados iniciales de nuestra infancia en la humanidad es muy rudimentaria, pero con las siguientes reencarnaciones, con las siguientes necesidades, en la medida en que el hombre logra razonar un poco, también va tomando sus determinaciones. Y allí esa herramienta empieza a desarrollarse. Entonces, cuando llega el punto de elegir entre el bien y el mal, ese libre albedrío cobra una mayor dimensión, una mayor amplitud y le da al hombre y a su inteligencia la responsabilidad de los actos que realiza o que comete.
encontramos en la pregunta 783. Estamos hablando de nuestro libro, nuestro portal de espiritismo. El perfeccionamiento de la humanidad sigue siempre una marcha progresiva y lenta, es decir, pasos lentos pero seguros, a los cuales los espíritus responden. Existe el progreso regular y lento, pero cuando uno no avanza lo suficientemente a prisa, Dios le suscita o le impone de vez en cuando una sacudida física o moral que lo transforma. Tenemos muchísimos ejemplos de vanguardia, pueblos y naciones completamente sacudidas por los fenómenos de la naturaleza, los tsunamis, los terremotos, toda esa serie de situaciones que es el músculo mismo de la naturaleza que se sacude. Y entonces los hombres comienzan a trabajar en el mejoramiento de su casa, de su nación, de su región. Comienzan trabajos de teletones. Se siente el sentimiento fraterno, vivo. No somos indiferentes ante el dolor de nuestros hermanos. Comienza una gran colaboración. Entonces, eso sucede cuando los pueblos no avanzan, cuando los pueblos están dedicados al ocio, a la ambición, al manejo inadecuado de los recursos y al manejo inadecuado del poder. Entonces allí el avance, como nos dicen los espíritus, puede ser regular, puede ser lento, puede ser rápido, todo va a depender del esfuerzo que el ser humano coloque para su avance dentro de estos problemas. No logré cuadrar bien estas algunas. Bueno, aquí vamos a entender lo siguiente. La moral y la inteligencia son dos fuerzas que solo a la larga se equilibran. Pregunta 785. ¿Cuál es el mayor obstáculo del progreso? Entonces vamos a mirar cómo el maestro Kardec, dándose cuenta de la dificultad que presenta el progreso moral con el progreso intelectual, dándose cuenta que esto es una dificultad para el hombre, pregunta con toda la sabiduría y con toda la prudencia, ¿cuál es ese obstáculo que le impide al hombre alcanzar ese equilibrio entre lo moral y lo intelectual? A lo cual ellos le responden, el orgullo y el egoísmo. Ya nosotros sabemos que esas son las dos llagas mayores de la humanidad que impiden, como dice Manuel en el Evangelio, impiden que nuestro planeta se vista de la toga viril y ascienda a participar de los mundos de regeneración. Que tenemos que erradicar de nosotros el egoísmo y el orgullo. Y dice la entidad que nos responde, hablo del progreso moral, pues el intelecto avanza siempre y al principio parece que da a aquellos vicios un aumento de actividad. Miren ustedes, el progreso intelectual se convierte en un orgullo dañino para el hombre que así lo vive o que así lo experimenta. Desarrollando la ambición y el amor de las riquezas que a su vez excitan al hombre a las investigaciones que ilustran su espíritu. Entonces, este mismo orgullo que de alguna manera lo pierde, puede ser utilizado para adquirir la riqueza y esa riqueza llevarlo para el progreso, para el avance tecnológico como nosotros hoy lo tenemos, como nosotros hoy lo vemos. Eso es con muchas fortunas y
en el libro del Evangelio, en el capítulo 16, de no podéis servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a Mamón, tenemos la utilidad providencial de las fortunas que nos están diciendo que es un factor de progreso cuando ella es bien utilizada. Y seguimos. El progreso unirá un día a todos los pueblos de la tierra en una sola nación. Miren ustedes al maestro Kardec cómo hace esta pregunta. ¿Puede el progreso unir algún día a todos los pueblos de la tierra en una sola nación? Y la respuesta sabia de los espíritus es en una sola nación no, es imposible, porque de la diversidad de climas nacen costumbres y necesidades diferentes que incluyen las nacionalidades y por esto les será siempre precisas leyes apropiadas a esas costumbres y a esas necesidades. Entonces, allí más claro no podríamos nosotros encontrar esta respuesta, pero aún continúa cuando nos dice, pero la caridad no reconoce latitudes, no reconoce distancias, la caridad no reconoce diferencias ni de pueblos, y dice más, no establece distinciones entre las razas, entre los colores de los hombres. ¿Cómo podemos entender esto? ¿De qué manera tan hermosa nos lo explican los espíritus? Cuando la ley de Dios sea en todas partes la base de la ley humana, los pueblos practicarán entre sí la caridad, como los hombres entre ellos, y entonces vivirán felices, vivirán en paz, porque nadie procura perjudicar a su vecino ni vivir a sus expensas. Entonces, ¿qué entendemos? Que no tendremos siempre las mismas costumbres porque las mismas diferencias de clima nos van a dar diferencias de necesidades y esas necesidades van a estar sometidas a las leyes que socorran y que actúen sobre esas propias necesidades. Pero que como ser humano, individualmente, nosotros podemos ejercer la caridad, amar al prójimo, respetar todas las leyes que son las bases de la buena convivencia. Y en ese momento, cuando nosotros hagamos eso, vamos a tener paz y felicidad. Vamos a respetar la frontera de mis derechos con relación a los derechos de mi prójimo. Voy a saber dónde están mis deberes y dónde están los deberes de mi prójimo. No voy a aprovecharme de ninguna ventaja que pueda tener sobre él. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque allí es donde nosotros encontramos la ruptura realmente de muchas de las cadenas que impiden que nosotros vivamos en paz, que impide que nosotros seamos realmente felices. Y continuamos con nuestro libro de los espíritus. ¿En qué señales puede reconocerse la civilización completa? ¿Con cuáles señales? Y ellos nos responden, la reconoceréis en su desarrollo moral. Os creéis muy adelantados por haber hecho grandes descubrimientos. Has hecho inventos maravillosos, porque estáis mejor alojados y vestidos que los salvajes, pero no tendréis verdadero derecho de llamaros civilizados hasta que no hayáis desterrado de vuestra sociedad los vicios que la deshonran. Caramba, y nosotros nos sorprendemos de que vamos a tener 160 años por la era del espíritu, con estas respuestas tan vigentes que hoy vivimos políticamente,
no importa el país, no importa el continente, pero sí estamos viendo que nuestra sociedad está llena de vicios que la deshonran. Y hasta que nosotros no entendamos, y los hombres en general no entiendan que tenemos que vivir como hermanos, practicando la caridad cristiana, no podremos llegar a lo que es una civilización completa. Para eso es necesario practicar la caridad cristiana. Hasta entonces no seremos más, ellos dicen, no seréis más que pueblos ilustrados y no habréis recorrido más que la primera fase de la civilización. Entonces, esto nos coloca a nosotros en pañales con relación a la civilización. Y es apenas lógico con el panorama mundial en el cual nosotros vivimos. ¿Qué tan civilizados estamos cuando diariamente los hombres respetados, considerados padres de la patria, los legisladores, son los primeros que van a la cárcel, los primeros que están enjuiciados, los primeros que tienen que rendir cuenta? Y se han creado muchos carteles de diferentes tipos de delitos contra el pueblo. Entonces, aun cuando tengan títulos, aun cuando tengan posiciones y tengan cuellos blancos destacados en la sociedad, no hay civilización completa, porque se está cojeando de lo más importante, que es la parte moral. Eso traemos esta lámina que siempre me ha gustado del maestro Kardec. Es por la educación más que por la instrucción que se transformará la humanidad. Entonces hay una diferencia entre instrucción y educación. Podemos ser instruidos y muy letrados, muy académicos, muy científicos, pero si no tenemos la educación moral, que es la que empareja realmente la civilización, no habrá la transformación que como espíritu queremos alcanzar y debemos alcanzar para llegar a esa plenitud, para llegar a esa felicidad o como habíamos visto, a ese reino de los cielos o a ese nirvana. Entonces, pregunta Kardec, ¿llegará el espiritismo a ser una creencia vulgar o continuará siendo patrimonio de alguna zona? Pregunta 798. No la podemos olvidar. Esta pregunta, cuando queremos recordarla, no nos acordamos cuál es. Es la 798. ¿Llegará el espiritismo a ser una creencia vulgar o continuará siendo patrimonio de algunas personas? Ciertamente llegará a ser una creencia vulgar. Entiéndase esto bien. Señalará una nueva era en la historia de la humanidad, porque está en la naturaleza, en las leyes naturales, y porque ha llegado el tiempo en que debe ingresar los conocimientos humanos. Qué belleza de respuesta. Cuando nosotros entendemos todo esto, que el espiritismo va a ser parte de todos los conocimientos de los colegios, de las universidades, sin que se llamen espiritismo, sino que se va a estudiar la reencarnación porque la ciencia lo va a comprobar. Porque la ciencia está comprobando que existen los espíritus, que están las almas de los hombres que se están comunicando en personas que no son espíritas y son personas de alta creencia. Entonces, esta va a ser una cátedra que va a llegar a todos nosotros y de esta manera será una creencia para todos, porque está en la naturaleza y porque ha llegado el tiempo en que debe ingresar en los conocimientos humanos. Habrá de sostenerse, empero, grandes luchas, más contra el interés que contra la convicción, porque es preciso convencerse, las unas por amor propio y las otras por causa completamente materiales.
Pero hallándose cada día más aislados los contradictores, se verán obligados a pensar como todo el mundo, so pena de ponerse en ridículo. Entonces vemos aquí que esperan grandes luchas para la implantación de los fundamentos de nuestra doctrina, para que ellos se implanten en todas las academias, para que podamos entender que tanto la comunicabilidad con los espíritus, la supervivencia espiritual, el proceso reencarnatorio como leyes naturales, va a tener lógicamente enemigos que los espíritus llaman contradictores, y van a haber luchas que nosotros vamos a tener que argumentar con el ejemplo, con el cambio, con el estudio, digamos, y nuestro crecimiento intelectual en esta filosofía de vida y con nuestro cambio moral. Entonces, pregunta el maestro Kardec, ¿de qué modo puede coadyuvar el espiritismo el progreso? ¿De qué modo puede coadyuvar el espiritismo al progreso? Destruyendo el materialismo, que es una de las plagas de la sociedad. Hacer ver a los hombres dónde está su verdadero interés, no estando el porvenir velado para la duda. Cuando nosotros podemos decirle al hombre en su futuro espiritual lo que le aguarda, cuando podemos enseñar que la muerte no es el fin, vamos incluso a conseguir que se disminuyan los homicidios, los suicidios, y vamos entonces a mirar que el hombre vive en busca de la felicidad que se le escapa a cada instante y que solo la doctrina espírita le tiene las respuestas. Solo la doctrina espírita le puede dar la fortaleza y la esperanza para superar todas aquellas situaciones en las cuales él desea con ardiente fervor ser feliz, tener paz, buscar un trabajo íntimo, y eso solamente lo puede enseñar la doctrina de los espíritus. Vamos a mirar entonces, cuando el porvenir no está velado de duda, nosotros le vamos a dar menos importancia al materialismo o le vamos a dar la importancia que se merece poniendo los intereses morales y espirituales encima de ellos. Por eso en el Evangelio según el Espiritismo traemos esto a colación. El hombre vive en busca de la felicidad que se le escapa a cada instante. En vez de buscar la paz en el corazón, única felicidad real de este mundo, está ávido de todo lo que puede excitarlo y perturbarlo. Entonces nosotros encontramos allí en ese capítulo de las riquezas, de servir a Dios y a Mamón, que allí es donde está, digamos, la fragilidad nuestra, de pensar solamente en la ostentación, en la competencia material, en que esa es la felicidad, poder tener joyas o lujos o mansiones. Entonces, ese materialismo es el que impide que nosotros tengamos realmente la felicidad real, tengamos paz en el corazón, porque nos crea la mayor zozobra posible en el mundo, son las riquezas. Pero si ellas se direccionan de una manera correcta, nosotros vamos a hacer de esa riqueza realmente lo que debe hacer, un uso específico para el beneficio de todos nuestros hermanos, para hacer de ello una caridad de realmente verdadera y verdaderamente cristiana. Y aquí encontramos en conflictos existenciales necesidad psicológica de esconder el sentimiento y exhibir la apariencia, el materialismo, cargando en demasía las emociones con desaires y amarguras que intenta disimular en la convivencia con los demás hasta el momento en que ya no lo logra. La insatisfacción tiene sus orígenes
en la ignorancia, en el desconocimiento del yo profundo y sus inagotables posibilidades. Entonces, cuando nosotros tenemos esas insatisfacciones, también encontramos en el hombre integral o plenitud de Juana de Ángeles, encontramos que la ilusión es causa de sufrimiento y de aflicción. Cuando nosotros obtenemos lo que queremos, le perdemos después el interés y entonces anhelamos otra situación de orden material, porque lo material siempre deja insatisfacciones. Entonces es necesario, como nos dice aquí, si todo aquello tiene su origen en la ignorancia, es necesario el autoconocimiento, el estudio, el saber de dónde venimos y cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestras reales necesidades y por qué razones debemos trabajarlas. ¿Cómo las vamos a trabajar? Con el amor. La caridad es amor. Nos dice que el amor es el antídoto para todas las causas del sufrimiento, porque el amor procede del psiquismo divino que genera y sustenta la vida en todas sus expresiones. Y nos dice más, el amor es emanación sublime que se encuentra inmerso en el hálito de la vida. Si es de origen divino, está en el universo entero. El psiquismo en forma primitiva se sumerge en la aglutinación celular. Es allí donde nosotros entendemos cómo nosotros entender que ese psiquismo primitivo, es decir, esa mónada, ese momento en que nos desprendemos y comenzamos un proceso evolutivo hasta llegar a una franja ominal y luego recibir todo ese hálito de vida, es lo que nos viene a representar a nosotros ese progreso que hoy podemos vivir con el amor al prójimo, con esa ayuda que damos al hermano necesitado y que nos brinda el placer sensorial. Las emociones espirituales lo guiarán en su porvenir. Es definitivamente el desarrollo moral el que le va a permitir al ser tener felicidad, el que le va a permitir al ser crecer en ese sentido. De la misma forma, encontramos el amor al presentarse en una mínima expresión y encontrar los estímulos desarrollados, en los estímulos desarrollados, los sentimientos se transforman en un océano de riqueza. Entonces estamos mirando la parábola no, el mensaje de Lázaro en el libro del Evangelio, en la ley del amor, cuando en un principio son instintos, luego sensaciones, luego sentimientos, para llegar al punto sublime que es el amor. Entonces, al presentarse en esa mínima expresión, el amor va a encontrar los estímulos para desarrollar los sentimientos y transformar entonces esos sentimientos en un océano de riquezas. ¿Por qué? Porque entonces no solamente es amor, sino es tolerancia. Además, vamos a entender allí que vamos a poder ser indulgentes, que vamos a poder perdonar, que nosotros vamos a poder crecer y que esa moralidad que tanto nos hace falta, la podemos aumentar, la podemos superar, la podemos vivir a plenitud. Y encontramos en ese mismo capítulo 11 del Evangelio, en la ley del amor, feliz aquel que ama, porque conoce ni la angustia del alma ni la miseria del cuerpo. De, de este evangelio, de este mensaje maravilloso y hermoso que nos está diciendo que solamente el amor es el que nos puede sacar a nosotros de las diferentes angustias
en que nos encontramos, en que nos vivimos y destituyendo o destruyendo el materialismo, creciendo en nuestro psiquismo, en nuestro intelecto y en nuestra moralidad para lograr la felicidad y la paz. Bien, hermanos, es todo por esta tarde. Muchas gracias por la atención. Pido disculpas porque algunas diapositivas no estaban montadas para este momento. Entonces, muchas letras quedaron montadas y luego las arreglaremos para presentarlo. Gracias a todos ustedes por su atención y te cedo, Mari, el micrófono.